Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Tenemos en este segmento del programa un invitado especial. Se trata de Segundo Chirinos, dirigente político del Estado Zulia. Ha sido concejal, ha sido parlamentario, ha sido candidato presidencial. Un hombre que conoce bien la realidad de este importante estado de Venezuela. Con él vamos a estar conversando temas interesantes durante el día de hoy. Segundo, bienvenido al programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, muchísimos saludos, Alan, para ti, para todos tus compañeros de trabajo. Muy alegre de estar compartiendo con ustedes esta trinchera del Estado Sur en Venezuela y estar con ustedes. Son 46 años que tengo yo en los medios de comunicación social como periodista, haciendo radio, televisión. Hasta hace 15 años, hace un año tuve 15 años metido en la televisión. Aquí estamos. Y como dirigente político, fue candidato a la gobernación del Zulia hace 20 años. Bueno, segundo, hay un aspecto importante. La gente está protestando en las calles. Hay manifestaciones a diario, hay acciones de calle, hay gente exigiendo derechos y también exigiendo respeto. ¿Cómo observas tú, como hombre político y comunicador social, esta protesta social? Bueno, desgraciadamente el gobierno venezolano se le fue de las manos por un modelo político que están aplicando al estilo cubano. Desgraciadamente nosotros creíamos en un proyecto, yo vengo de allí, tuve 23 años apoyando al gobierno desde el punto de vista comunicacional como dirigente político, pero sin ocupar ningún cargo, sino haciendo mi programa desde el punto de vista de opinión y análisis político. Y nosotros creíamos que estábamos verdaderamente en un proyecto socialista, un proyecto de justicia social, pero en la medida que nos hemos dado cuenta, nos estamos sacando el chip, nos estamos reseteando el cerebro y sacándonos el chip nuevamente, ese chip de la pobreza que nos involucraron, mientras hay una alta oligarquía, una alta burguesía que yo conozco muy bien porque lo vi llegar. Ya yo había sido concejal y diputado antes que llegara Chávez, ya yo había estado, había conocido todo esto y lo vi llegar muy bien, muy económicamente mal. Hoy en día son las grandes burguesías y grandes oligarcas de este país, que devorado por la corrupción. Hemos investigado y la cantidad de denuncias por corrupción de gente que se ha marchado del país. Hay un reclamo porque no puede ser que un país como el nuestro, con tanta riqueza, pueda estar viviendo en condiciones de miseria con $5 mensuales. Eso es realmente un abuso. La ONU está diciendo que una persona que gana $2 diarios ya es una condición de miseria y pobreza. Imagínate tú cómo estamos en Venezuela. Ahora dime una cosa, en base a tu experiencia, ¿hasta dónde se puede tensar la soga? ¿Hasta dónde puede llegar la presión social para buscar ejercer y recuperar derechos perdidos? Hay una presión internacional que se está dando, hay un gobierno que está queriendo hacer un giro, aunque siempre, porque es un capitalismo muy bien de explotación de ellos. Hay un giro, hay un reclamo por la Unión Europea, por los propios Estados Unidos, hay una presión que se está manifestando. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela son unas elecciones generales, no una elección presidencial. Lo mejor que puede pasar aquí son unas elecciones generales para que el país se pueda enrumbar nuevamente, todo el mundo a contarse, y que voten los extranjeros, los 8 millones de venezolanos que se fueron, que les permitan votar. Pero indudablemente que el gobierno no le interesa eso. Ahora, lo que yo puedo apreciar como periodista, como analista político, es que el gobierno está buscando una salida, está buscando una escapatoria, está buscando ser perdonados en sus delitos que tienen allá en la oficina del Tesoro Nacional en Estados Unidos y en Europa. Ellos están acusados por grandes hechos de corrupción, delitos de lesa humanidad, violación de los derechos humanos. Entonces, ellos lo que están tratando es buscar un candidato, una candidatura que les permita a ellos, de alguna otra manera, Sí, te escucho, segundo. que les permita a ellos salir de acá, de Venezuela. La presión se sigue manifestando, ya el país no aguanta más. Económicamente están muy mal en el país, aquí no hay producción, aquí no hay absolutamente nada. Todo ha sido un gran saqueo, ha sido un gran saqueo lo que estamos viendo en el país. Ahora, dime algo. ¿Hacia dónde va la izquierda venezolana? Esa izquierda que hoy está frustrada porque encontró que este gobierno no la representa o no la interpreta. A una derrota total. Yo tengo la certeza de que aquí va a surgir una nueva figura política en Venezuela que debe surgir,
una figura independiente, así lo reflejan todas las encuestas de opinión. Más de un 80% no cree ni en el partido de gobierno, no cree en la oposición. Por lo tanto, tiene que surgir una figura, hombre o mujer, que realmente ame a este país, que haga respetar la constitución, que castigue de forma implacable la corrupción, que se haga la separación de los poderes públicos, que no tienen que estar siendo apéndice del partido de gobierno, que vuelvan las interpelaciones que aquí se evitaron y a las interpelaciones a los funcionarios públicos, que funcione como tiene que ser una verdadera democracia. Aquí el gobierno está condenado a una derrota, así lo estamos visualizando en las encuestas de opinión que se vienen dando, las que hacemos nosotros, las que se hacen directamente en la calle. Nadie quiere saber nada del gobierno. O sea, ellos pasarán a ser una oposición verdaderamente los que queden, porque muchos de esos se van a ir del país. Y el chavista de base, ese chavista que ha creído durante muchos años en el sistema político implementado por Chávez, ¿cómo está, cómo reflexiona ese hombre y esa mujer hoy día? Estamos despertando, yo soy uno de ellos. Nosotros tenemos un voluntariado todo por el Zulia. Tenemos más de 100.000 personas aglomeradas nosotros en todo el Zulia, que generamos opinión, así como la generan ustedes. Nosotros generamos muchísima opinión, tenemos más de 100 grupos en toda Venezuela, estamos generando opinión y hay un gran descontento general. Nosotros llegamos a la conclusión que fuimos utilizados como conejillos indios, que fuimos engañados a un proyecto político que deja mucho que desear del bienestar colectivo, que eso es lo que está haciendo mucho daño al país. Segundo, ¿cuáles son las cosas fundamentales que deben atenderse en este momento en Venezuela para salir de la crisis? Lo primero, incrementar los salarios, que no los quiere incrementar el gobierno por una medida, atender los aspectos sociales en salud, educación, alimentación. Este es un país que aquí se está pasando hambre en el país, aquí hay gente, más de 6,5 millones de personas, muchísimo más, que no están comiendo bien al día, ni siquiera una comida. Aquí hay una cantidad de miseria, aquí hay comercios deplorables. Cuando yo veo esto que estoy viendo aquí, me recuerda a la Cuba que yo vi hace 35 años antes que llegara Chávez. Cuando yo estuve en Cuba, yo era presidente de la Comisión de Salud. Y como era presidente de la Comisión de Salud, me tocó ir a Cuba. Y yo vi ese malestar en Cuba, vi esa miseria. Esa la estamos viendo hoy en Venezuela. Aquí en Venezuela tiene que subir un gobierno realmente que le dé seguridad a la inversión privada, que se respete la propiedad privada, que exista seguridad jurídica. Y eso, el bienestar económico tiene que ser para todos, para una población de un país tan rico porque está quedando en miseria. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el concepto unidad? Porque todo el mundo habla de la unidad, pero parece que nadie la quiere realmente. Todo el mundo juega a su propio juego y para poder hacer la transformación real que necesita este país, es necesario que haya factores de unidad. Aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los actores políticos de llegar a una sola candidatura por parte de esa candidatura independiente, alternativa, para poder quitar el peso al gobierno, que si bien es cierto tiene rechazo, todavía tiene una maquinaria, tiene demasiado dinero acumulado de su mala riqueza, y por supuesto la gente que a través de un populismo barato que han impuesto, de la dádiva, de la limosna, quiere mantenerse en el poder. Eso tiene que llegar a través de los propios aspirantes presidenciales, de ponerse de acuerdo y pensar mucho más en Venezuela que en sus aspiraciones personales. El que esté mucho mejor, el que tenga mayor aceptación, el que realmente esté capacitado, es el que debe ir. Yo incluso estoy mirando figuras en este momento, por los años que yo tengo, 72 años de vida, he visto todo un proceso, los conozco a todos. Yo pienso que a Venezuela le hace falta una figura transitoria, de experiencia, de madurez política, de conocimiento en materia financiera, en materia petrolera, porque la industria petrolera fue destruida. Es una persona que tenga esa capacidad para poder abordar una candidatura de transición, ¿ok? Mientras el país empieza de nuevo a enrumbar como tiene que ser, porque prácticamente hemos retrocedido más de 30, 40 años en Venezuela. La destrucción ha sido inmensa. Ustedes están allá, pero usted la siente porque ustedes están recogiendo noticias. Pero aquí lo que hay son lavados de capital, aquí lo que hay una burbuja, aquí hay negocios que están montados pero que no venden nada.
Aquí, no hay, aquí hay oferta, pero no hay demanda. Entonces, aquí lo que estamos prácticamente es en un derrumbe de una economía y otra cosa no más grave, Alan. Aquí se criticó mucho a Estados Unidos porque éramos el patio trasero de Estados Unidos, pero resulta que ahora estamos invadidos y hemos perdido la soberanía nacional, porque ahora tenemos los chinos, tenemos los rusos, tenemos los iraníes, tenemos a todo el mundo y estamos endeudados con otros países. O sea, algo increíble, aquí se habla de que Venezuela, en los 24 años de gobierno de Chávez para acá, ha manejado más de 3 trillones de dólares, que no lo ha manejado ningún país del mundo. 3 trillones de dólares en inversión. Ayer estuve viendo la entrevista que le hiciste a Rafael Ramírez, y es cierto, yo me puse a ver la entrevista que le hiciste a Rafael Ramírez de cómo dejó la industria petrolera. He hablado con expertos petroleros de cómo realmente se ha ido acabando esto. Dejó una reserva, Chávez dejó una reserva de oro que desde el año 1950 hasta la época de Chávez nunca se tocaron, de más de 300 toneladas de oro en el Banco Central de Venezuela. Pero esa vaina la acabó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha vendido todo aquí y ahorita están acabando con el arco minero, con el oro, con el rodio, con el coltán. Están vendiendo todo. Y prácticamente en Venezuela ha llegado una invasión de estos extranjeros a apoderarse de los bienes nuestros. Venezolano pasa a ser un peón de estas nacionalidades y prácticamente esto es terrible para un país. Segundo, ¿cómo observas tú el estado Zulia? Desde tu perspectiva, ¿cómo está esta entidad tan importante de Venezuela? El Estado Zulia está destruido, prácticamente es el Estado más deprimido de toda Venezuela. Desgraciadamente, yo que tengo años aquí en la lucha, hemos tenido la desgracia de tener unos gobernantes que lo que han hecho es enriquecerse, ser multimillonarios. Todos los últimos 4 gobernadores, Pablo Pérez, Manuel Rosales, Arias Cárdenas, Omar Prieto, lo que han hecho de esto es una mafia organizada. Por eso yo los he enfrentado a todos, los he denunciado, les he dicho, porque el Estado Zulia es se lo pelean como si fuera algo en particular, pero no para provocar el bienestar de los zulianos. Aquí hay que potenciar el crecimiento del Zulia desde abajo hacia arriba, desde los municipios. Hay que ver cuál es la potencialidad de cada municipio y en función de eso montar un plan estratégico de desarrollo de la inversión privada, del desarrollo industrial y dejar de ser unos gobernantes parasitarios que solamente son pan a nómina y los demás se lo llevan. Eso es lo que ha pasado aquí en el Zulia. Por eso el Estado de Zulia ha estado muy deprimido. Nosotros estamos levantando una propuesta para el Zulia, para recuperar el Zulia, recuperar la moral en las próximas elecciones que vienen. Y gracias a Dios tenemos mucho respaldo, mucho apoyo, tenemos muchos equipos. Y hay que convertir este Estado Zulia en un Estado potencia, un Estado que sea el líder de toda Venezuela, porque tiene para ser un Estado demasiado, genera toda la riqueza del país. Pero desgraciadamente lo que... Ahora, dime algo. Ese estado Zulia ideal, ese estado Zulia que se sueña, que se quiere, que se desea ansiosamente, ese estado Zulia, ¿qué papel debe cumplir en la Venezuela democrática, de renacer democrática? Nosotros estamos apostando a apoyar una candidatura presidencial independiente y para allá vamos. Yo lo he dicho a la gente y estoy sumando para eso. Primero para buscar una candidatura independiente y sentarnos todos los sectores de la sociedad, la fuerza viva de la sociedad, a ver cuál es el plan para el Estado Zulia como gobierno de llegar a una nueva presidencia. Porque ¿cuál es el problema, Alan? Que el Zulia es el patio trasero, le quitan hasta el derecho del situado constitucional. Se lo han arrebatado. El centralismo, aquí el gobierno de Nicolás Maduro solamente gobierna para tres ciudades: Caracas, La Guaira y Miranda. Estos son los 3 estados de Venezuela que prácticamente sostienen el gobierno de Nicolás Maduro. E incluso te voy a decir algo más: a la gente de Caracas le llevan hasta su casa, tienen salario de $300 los empleados públicos, tienen los beneficios sociales. Pero ¿por qué razón? Y se lo llevan hasta los cerros, porque le tienen temor a que estos dirigentes de esos cerros caraqueños bajen a sacarlos del poder. En cambio, el resto del país es un país deprimido, un país donde la gente se está marchando. La diáspora que se ha marchado de aquí de Venezuela, la mayoría es del Zulia. La mayor cantidad de zulianos aquí se ha hecho en los últimos gobiernos.
El gobierno de Arias Calera fue un gobierno altamente destructor, donde se permitió aquí las guarimbas que se destrozaran la industria, las empresas básicas como la industria petrolera, Corpoelec, Cantebet, todo esto fue robado y saqueado, y convertido en chatarra y vendido a otros países. Y por supuesto, ellos se han hecho son unos grandes ricos y millonarios con haciendas, con camaroneras, con cantidad de negocios, y por supuesto el pueblo está viendo eso. Nosotros aquí, gracias a Dios, estamos despertando de ese sueño, los venezolanos y las venezolanas. Nos dimos cuenta que Chávez se entregó a la política cubana, le hicieron un lavado de cerebro, tanto Chávez como Nicolás Maduro, Fidel Castro, un hombre muy astuto, lo fue llevando y no es posible, Alan, que cómo es posible que nosotros, un país tan rico y tan próspero como Venezuela, con tanta riqueza, pues seamos dirigidos por una isla como Cuba. O sea, hemos llegado a la conclusión que hemos sido los grandes idiotas de este siglo XXI, porque fíjate bien, la Unión Soviética en la época de Gorbachev mantuvo por 30 años a los cubanos, 30 años, desde el año 61 hasta el año 91. En estos 8 años apareció Chávez en el año 99, lo recibieron como un héroe, Fidel Castro lo bendijo y le dijo, tú eres el hombre. Tú eres el hombre que vas a recorrer el mundo y vas a vender tu proyecto socialista que yo no pude hacer. Y en función de eso, Chávez empezó a derrochar el dinero público, empezó a comprar deudas que no pagaban. Así le compró deudas con bonos de la deuda pública argentina, Ecuador, a Bolivia, Perú, a todo el mundo, a la propia Cuba. Empezó a regalar una bonanza, se volvieron estos presidentes, a regalar dinero y a montar a grandes actos de corrupción. Ah, bueno, porque ese es el proyecto cubano, ese es el proyecto de Fidel Castro para mantenerse en el poder. Y así se ha mantenido desde los 65 años, 66 años que tiene Cuba en dictadura. Los ha vivido ¿de quién? De la Unión Soviética por 30 años y de Venezuela por 24 años. Eso es una aberración, porque es un país que ya deben estar mirando incluso hacia dónde van ahora a disparar con la derrota de Nicolás Maduro. Y tú que estás en Colombia, yo quiero hacerle una alerta al presidente Gustavo Petro. Póngase pila, Gustavo Petro. No lo vayan a tomar usted como el próximo tonto útil de este socialismo barato, populista, que le convierten a la gente en unos limoneros. Porque están mirando hacia allá. Están mirando hacia Cuba, hacia Colombia y están mirando hacia Brasil. Pero a quien más están mirando de cerca es a Colombia, a Gustavo Petro. Porque de eso ha vivido Cuba en su forma de hacer política. Mientras ellos son los que tienen todo el poder económico y político, la población cubana vive en condiciones de miseria. Así estamos en Venezuela. Segundo, ¿cómo ves la migración venezolana? ¿Qué papel puede tener la migración venezolana en este proceso de rescate institucional del país? Somos los más importantes, somos la gran reserva moral de este país. Los venezolanos y venezolanas tenemos que volvernos a unir. Yo pienso que la presión internacional que está haciendo los Estados Unidos, no hay que descuidarse mucho, que Estados Unidos, por un lado, está tratando de hacer acuerdos con el gobierno, pero por otro lado está buscando acuerdos de la unificación de varios países para decirle a Nicolás Maduro, o te vas con elecciones o te sacamos un estilo Noriega. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer, por fin? Esto es lo que viene. Entonces, ¿qué tienen que hacer los venezolanos? Unificarnos todos, sacarnos el chi de la pobreza, sacarnos el chi del falso ideal bolivariano, porque llegaron hasta el colmo de tomar la figura del libertador, Simón Bolívar, nuestro padre de la patria, lo tomaron para enriquecerse, para lucrarse, para robar a la nación. Cuando hablar de Bolívar debería ser, sobre todo de un dirigente político, debería ser de sumo respeto, porque Bolívar castigaba la corrupción hasta con la pena de muerte para poder liberarnos al yugo español. Hoy estamos sometidos, no por la colonia española, hoy estamos sometidos por los piratas del Caribe que los tenemos aquí en Venezuela. Los piratas del Caribe los tenemos en Venezuela y son venezolanos, que es lo más triste. Finalmente, un mensaje para todos aquellos que, como tú, se sienten identificados con la necesidad de construir un nuevo país. El llamado que le puedo hacer a los venezolanos desde esta trinchera, de este programa, gracias a Dios, de Colombia, a todos los países del mundo donde están los venezolanos y venezolanas, es que unifiquemos fuerzas,
para provocar unas elecciones generales en el país donde todos los venezolanos y venezolanas puedan votar y puedan regresar de nuevo, porque es triste ver la separación de venezolanos y venezolanas que le dan el último abrazo a sus padres, a sus hijos. Cada vez que se te va un familiar, tú estás dándole el último abrazo, porque tú no sabes si lo vas a ver. Y así ha pasado, que han muerto y no han podido dar el último abrazo de despedida, porque esa es la tristeza. Nos han convertido en una sociedad errante a los venezolanos. Por lo tanto, tenemos que unirnos todos y acudir a votar. ¿Dónde está el poder? En el voto. De una forma masiva, votando, nosotros cambiamos el poder en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Segundo Chirinos, el dirigente político del Estado Zulia, hombre que anda en la línea de montar la unidad, de satisfacer esta necesidad enorme que tiene el país. Muchísimas gracias, Segundo, por haber participado en el programa. Muchísimas gracias a ti, Alan. Saludos para todos, por esa oportunidad. No nos pierdan la pista. Estoy seguro que vamos a dar grandes escenarios en el Zulia y con ustedes más, sobre todo cuando yo tengo un alto aprecio por los periodistas, porque ustedes son los que generan la opinión. Además, los periodistas acá en el Zulia han sido muy mal pagados, muy mal tomados en cuenta. Yo les estoy ofreciendo a los periodistas volver a tener su CNP, tener todos sus derechos sociales como periodistas, que no solamente sean tomados en cuenta en las campañas electorales, sino como tiene que ser. La mejor profesión y la mejor forma de levantar la moral de un país y de levantar una clase social es a través de un buen ejercicio de periodismo crítico y veraz. Bueno, fue Segundo Chirinos, dirigente político del Estado Zulia, periodista, comunicador social,